Mañana ya de jueves 30 de octubre, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa, La Gran Comisión, transmitiendo, hermanas, hermanos, en esta ocasión desde un lugar que se llama La Escondida, acá por Linares, Nuevo León. Muy agradecidos, muy contentos, hermanas, hermanos, por todo lo que Dios nos da, lo que Dios nos quita. Estamos agradecidos con Él, por la gente que nos ama, por la gente que tal vez no nos ame. Estamos agradecidos porque recuerde que la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Allá en Romanos 8:28, todo es un propósito de Dios. Todo, hermanas, hermanos, Dios lo permite con un propósito bien definido, bien definido. Hay veces que oímos nosotros gente que se queja, es que no me quieren, es que allá me critican, es que yo sé que les caigo mal. ¿Sabe qué, mi hermana, mi hermano? En ocasiones Dios permite ciertas cosas porque muchas veces no es la gente, a veces somos nosotros los que seguimos batallando con cierta actitud, porque debemos de estar contentos y agradecidos con Dios en todo, hermanas, hermanos, sea bueno, sea malo, debemos de estar agradecidos con Dios, pero en ocasiones hay detallitos en nosotros y esos detallitos Dios los va a trabajar con el mismo problema que tú tienes. Si tú eres de mecha corta, como dicen por ahí, te enojas fácilmente, Dios va a seguir permitiendo cosas que te hagan enojar hasta que un día tú digas, ya no, detallitos en nosotros, no me afectó el comentario, no me sentí mal por el rechazo, no sentí coraje por aquella o aquel que no me quiere. Entonces, hermana, hermano, ¿sabes qué? Ya el Señor ya va a dejar de que venga esa situación. Y no creas que ya te soltó. Empieza Él otra vez a trabajar con otra área que está en ti estorbando y batallando, y el Señor sigue trabajando en nuestra vida cada día. Hay gente que se preocupa mucho porque las otras personas sepan qué estás haciendo. No, y es que yo oro, y es que yo hago ese. No te preocupes. Todo lo que hagas, hazlo para Dios y como para Él. No esperes un reconocimiento, no esperes un aplauso, no esperes que alguien se compadezca de ti. Los hijos de Dios no debemos de ser producto de compasión. Ay, yo he tenido esa palabra que los hijos de Dios no debemos de ser causa de compasión. Antes, como ayer leíamos, pues me faltaron varios puntos a tratar. Nosotros, los hijos de Dios, ¿sabes qué somos? No somos causa, hermana, hermano, escúchalo bien, de temor de Dios, no de nosotros, o sea, no de nosotros, temor de Dios. Porque si tú verdaderamente estás actuando de forma correcta delante de Dios, Dios va a ocasionar milagros, como en el pueblo de Israel, Dios va a ocasionar milagros en ti, y la gente que se dé cuenta de esos milagros en ti va a creer en Dios y va a temer a Dios. Va a temer. Ya, tú no eres causa de temor. Tu Dios, al Dios que le servimos, a Jehová de los ejércitos, Él es causa de temor entre las naciones. Y a través de su Santo Espíritu va a redarguir y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bienvenido, bienvenida a este programa La Gran Comisión. Espero, mi hermana, mi hermano, que por ahí estén todos gozando de buena salud. Estamos orando por la salud de todos, de todas las iglesias. Jesús es el camino. Hombre, les tenemos una noticia muy, muy bonita, muy grande, pero ya en su momento lo vamos a transmitir, lo vamos a compartir. Mas sin en cambio, hermanas, hermanos, pues primero hay que confirmar y trabajar en la obra de Dios. Estamos
Estamos agradecidos, mire, porque Dios nos abre puertas en diferentes lugares. Y yo le digo, Señor, ¿por qué nos abres tantas? Pues, ¿por qué tanto? Dijo, la otra vez le dije, oye, padre, hay mucho trabajo, ¿por qué tanto trabajo? Yo te pedí trabajo, está bien, qué bueno, me mantienes ocupado. Y también me dijo, es que pues yo pongo trabajo donde quieren trabajar. Si alguien no quiere trabajar, pues no le voy a poner trabajo porque pues se va a quedar ahí el trabajo a medias o tirado. Y así es de que pues échenle ganas. Y gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder servirle. Miren, hoy tenemos un tema muy importante. Ese tema que tengo hoy, dice, no te detengas por nada. No te detengas por nada. ¿Sí? Y ayer tocábamos un tema bonito, creo que ni el tema dije, pero yo en mi corazón ese tema que tenía, cuando te juzgan, es porque Dios está en ti. Y algo va como una continuación, hermanas, hermanos, del tema de ayer, pero ayer nos basamos en la vida de aquella mujer que tal vez muchos hasta la fecha se siguen preguntando, ¿por qué la usó Dios? ¿Por qué juega un papel importante inclusive en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Mire qué tremendo. Sí. Una ramera, como se le llama en otras versiones de la palabra. Sí. Qué tremendo, mis hermanas y hermanos, que nosotros a veces juzgamos sin tener la razón. No sabemos a veces cuáles son los proyectos. Y esa mujer de que hablo es Rahab, la que se encuentra la historia ahí en el capítulo 2 del libro de Josué. Ayer fue un tema ahí relacionado con ella y cómo nosotros, a pesar de que nosotros estemos juzgando a alguien o estemos juzgando a las personas, Dios, cuando tiene un proyecto, Dios cuando escoge a alguien para un proyecto, así venga su mejor amigo, su familia, su peor enemigo, así venga inclusive el mismo diablo en persona y quiera truncar el proyecto de Dios, ese proyecto va a seguir adelante, porque no es un proyecto de hombres, no es un proyecto de un pastor, ni de una pastora, ni de un grupo, ni de una iglesia, es un proyecto de Dios. Y contra Dios nadie puede. Así la gente se levante con mentiras, con acusaciones falsas, con testimonios falsos delante de la presencia de Dios. Así la gente se levante con todo y contra todo. ¿Sabe qué, mi hermana, mi hermano? El proyecto de Dios va a seguir adelante y nada ni nadie va a detener ese proyecto. Si Dios dijo, yo voy a hacer algo aquí, lo va a hacer porque lo va a hacer, mi hermana, mi hermano. Si tú eres participante y no quieres participar, Dios con la mano en la cintura, Dios con la mano en la cintura, ¿sabe qué va a hacer? Va a quitar a esa persona que no quiere y va a poner a otra que sí quiere. Así es Dios. Si Dios establece un plan de trabajo en un lugar o con una persona o en un área o en una iglesia, ese plan de Dios no se va a poder truncar jamás. Si la obra es de Dios, nadie la va a poder quitar. Y qué tremendo que en ocasiones, mire, yo me he dado cuenta en los últimos años, he visto esto muy, muy tremendo, muy terrible, hermanas, hermanos, que hay veces en la obra de Dios, muchos están en contra y muchos a favor, pero se levanta gente contra sus siervos, contra sus siervas, contra sus ungidos, contra sus ungidas, se levanta gente, hermanas, hermanos. Y yo podía entenderlo, yo puedo entender que la gente que se levanta es la gente del mundo, que la gente que se levanta es la gente que le sirve a Satanás, o el mismo Satanás se levanta contra la obra de Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermana, mi hermano? Terriblemente lo digo, que también hay muchas personas que tienen conocimiento de Dios y se levantan contra la obra de Dios. Siempre están en contra. Siempre están en contra de un proyecto, están en contra de un siervo, están en contra de una servidora del Señor. Y son gente, mi hermana, mi hermano, que conoce de la palabra. Así es de que acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo allá en el capítulo 24 de Mateo. Dijo, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y la palabra todos es todos, mis hermanas, mis hermanos. Todos, gente del mundo, gente inclusive de la misma familia, gente, hermana, hermano, amigos, compañeros de trabajo, gente de la misma iglesia. Por eso el Señor, serás aborrecido de todos
por causa de mi nombre. Que cuando tú te decides a servirle al Señor, cuando tú te pones en la mano del Señor y dices, ok, Señor, dale para adelante con el proyecto que tienes, yo voy a servir, yo voy a ayudar, yo voy a participar, yo voy a hacer algo importante. ¿Sabes qué va a pasar, mi hermana, mi hermano? Se van a levantar gente contra ti. Pero esa gente que se levanta contra ti, aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios, creo que no se han dado cuenta, creo que no saben aún que los proyectos de Dios no pueden ser truncados por nada ni por nadie. Y si Dios ya dijo, aquí hago, ahí va a ser. Se ponga enfrente quien se ponga enfrente, se quite quien se quite, se vaya quien se vaya. Hermanas, hermanos, los proyectos de Dios van a seguir adelante. Y hoy vamos a hablar de una persona, hermanas, hermanos, que tuvo que vivir las consecuencias de ese desprecio. Y no sin antes orar a Dios, después de esta, yo me alargué mucho en esta introducción, siempre la hago cortita, me alargué mucho en esto, pero me emocioné, mis hermanos, me emocioné un poquito, pero después de esta pequeña introducción, hermanas, hermanos, déjenme orar al Padre. Padre bendito, te doy gracias en esta preciosa mañana. Perdóname, mi Dios, que me alargué bastante en esta introducción, pero tú sabes, mi Dios, que siempre vas a estar en primer lugar y que antes de yo haber tomado este teléfono, este micrófono, yo te puse a ti en primer lugar, mas sin en cambio, Señor, siempre te debemos de honrar al empezar o hacer algo, y más cuando se trata de un proyecto tuyo, mi Dios. En el nombre de mi Señor amado y poderoso Jesucristo, te doy gracias, Padre. Ayúdame, por favor. Úsame, mi Señor, y pon palabras en mi boca y en mi corazón también. Amén. Amén. Bien, hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Estamos en este tema, mis hermanas, mis hermanos, que pues es complejo el que la gente te desprecia o eres despreciada. Sí, hay ocasiones, hermanas, hermanos, en que no entendemos, no nos damos cuenta, no entendemos por qué pasa esto. Sí, ¿por qué sucede esto? Y pues lo podemos entender, hermanas, hermanos, de gente que no tiene conocimiento de Dios, gente que no tiene temor de Dios, o del mismo enemigo, pero es tan profunda este tema, es tan profundo este tema, esta enseñanza, mis hermanas, mis hermanos, que podemos ver que hasta dentro de la misma familia suceden cosas inexplicables. Y hoy en este día vamos a tratar un tema, vamos a leer un poquito, antes de continuar, vamos a leer un poquito algo relacionado con la vida de José. José, mis hermanas, mis hermanos, uno de los hijos de Jacob, ¿sí? de Israel. Amén. Israel, el padre de esas 12 tribus, sí, las 12 tribus de Israel. Pero nos vamos a enfocar un poquito en el tema de José. Mire, antes de leer le voy a decir algo. José es un tipo de Cristo. No es Cristo. No, escúcheme bien lo que es un tipo de Cristo. Así como decimos, la roca es un tipo de Cristo por la firmeza, la solidez, la consistencia. José es un tipo de Cristo. Le voy a decir por qué. Porque le pasaron cosas que le pasaron al Señor Jesucristo también. Pero cómo Dios los exalta. Y así como a Cristo lo exaltó, ¿sí? Hasta lo sumo, dice la Biblia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la... Qué precioso, qué poderoso es, hermanas, hermanos, cuando nosotros... Hay veces yo le digo a la iglesia, ¿por qué no queremos practicar las cosas que hace Cristo? Decimos que somos cristianos y no queremos practicar lo que hace Cristo. Hay gente que dice, no, ¿yo por qué me voy a andar humillando? ¿Yo por qué voy a ir a ayudar? Que ayuden otros. Sí, yo hago algo y nadie hace. O sea, queremos que todo el mundo haga lo que nosotros hacemos. Si hay alguien que le toca hacer el aseo, quiere que toda la iglesia esté haciendo el aseo ahí junto con ella o con él. Sí, qué tremendo, hermanas, hermanos. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido absolutamente nada de las virtudes de Cristo. Y las virtudes de Cristo no son para tenerlas ahí escritas,
son para practicarlas, para ser igual que Él. Si digo soy cristiano, pues tengo que ser igual que Cristo, tengo que actuar como Él. Pero somos a veces, hermanas, hermanos, tan obstinados que no, me planto en mi, ¿por qué digo la palabra acá? Se dice, no es una palabra vulgar ni mucho menos. Bueno, se la voy a decir, me planto en mi macho, me subo a mi macho y nadie me baja de él. ¿Por qué? Porque yo quiero que se haga como yo quiero. Si no se hace como yo quiero, yo no voy a estar a gusto. Que yo me humille, no, que se humille otro, que yo sirva, que sirva otro, que yo obedezca, que obedezca otro, que yo sea manso, que sea manso otro, yo no. Yo hago como yo quiero, yo hago como a mí me gusta. Esto sí lo hago, esto no. Esto sí me conviene, esto no me conviene. Si van, que vayan, yo no voy. Si hacen, que hagan, yo no hago. Y así se plantan las personas, hermanas, hermanos, y nadie las mueve de ahí. Ni Dios las mueve de ahí. Y a pesar de que digan, yo sirvo a Dios, yo obedezco a Dios. No, no es cierto. Ni Dios les mueve de su orgullo, ni Dios les mueve de su altivez, ni Dios les mueve de su soberbia. Porque pues claro está, Dios no puede hacer a fuerzas a nadie, no es que Dios no pueda, Dios puede, si Él se propone, Él puede y hace que tú cambies porque cambia, pero el día que tú lo hagas, Dios quiere que lo hagas de corazón para Él, y no por ti ni por nadie, sino para Él. Pero pues seguimos en esa actitud de que yo hago como yo quiero, a mí me gusta así, a mí me gusta de esta manera, y bueno, pues así queda. Pero ese no es el tema, sí, ese no es el tema. Mire cómo somos despreciados, hermanas, hermanos. Voy a leer en la parte de Génesis capítulo 37, si a usted le gusta leer la Biblia, espero tantito. Génesis capítulo 37, vamos a leer el versículo número 29, ¿sí? Número 29, bueno, vamos a leer el 28, son como 4 o 5 versículos. Y vamos a leer, hermanas, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así esta preciosa palabra, Génesis 37, Génesis, libro de los principios, sí, el de los principios. Vamos a leer capítulo 37, versículo 28, dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José el egipcio. ¿Se acuerda también que a Cristo lo vendieron? Sí. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Hasta ahí, mis hermanas, mis hermanos. Dice, cómo con tal de hacer a un lado a alguien o erradicar a alguien, o si una persona te estorba en tus planes, en tus deseos o en tus proyectos, ¿cómo viene esa mentalidad de dañar, inclusive de matar? Porque la idea de ellos era matar a su propio hermano, mas Rubén se opuso. Y desde que José soñó aquellas estrellas que se inclinaban, desde que José tuvo ese sueño, hermanas, hermanos, sus mismos hermanos le empezaron a aborrecer. Le
empezaron a aborrecer. Y dice la palabra que ese sueño era cuando el sol, la luna y 11 estrellas. Dice con qué exactitud Dios le da esa visión. 11 estrellas. El sol y la luna estaban hablando de sus padres, las 11 estrellas de sus hermanos, y la estrella número 12 era él. Pero también cuando él habla de aquellos manojos y que mi manojo, dice, se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Preguntaron, ¿reinará acaso él sobre de nosotros? Pues no era problema de ellos. Si iba a reinar o no iba a reinar, creo que si yo sé que uno de mis hermanos va a tener un puesto en un lugar de gobierno o va a reinar en algún lugar o inclusive va a ser un siervo de Dios, yo en lo personal, créame, en lo personal me pondría contento. Aunque no crea, hermanas, hermanos, el enemigo es tan sutil, tan venenoso, tan mentiroso, que puede ser que meta en tu corazón envidia, sí, puede ser que meta en tu corazón algo turbio, algo en contra de tu propio hermano. Pero tú como hija y como hijo de Dios, si llegas a tener un sentimiento como esos, tú inmediatamente tienes que erradicarlo de ti. Tienes que erradicarlo. Mire, yo como pastor me he dado cuenta cómo personas que conocen la palabra de Dios tienen rencor, tienen odio hacia cierto hermano o hermana. Sigue pasando esto, mis hermanas, mis hermanos. Y muchas veces para esas personas, aquella mujer, aquel hombre al que aborrecen, para ellos no es digno. Y aparte de que no es digno, no les puede caber en la cabeza que una persona como ellas, a la que ellos aborrecen o a la que ellos tachan de pecadora o de pecador, sea un instrumento que Dios va a utilizar en algún lugar, en alguna obra o en algún proyecto de Dios. Pero, como lo decíamos ayer, aunque alguien se oponga a un proyecto de Dios, aunque alguien juzgue a una persona, si Dios ya tiene un proyecto en esa persona, va a llegar el momento en que Dios va a convertir a esa persona y va a llegar el momento en que Dios va a empezar a utilizar a esa persona, ese instrumento, porque Dios tiene que utilizar un instrumento en cierta área, en una área específica hay necesidad de un instrumento, Dios lo va a poner ahí. Dios no se va a detener en sus proyectos. Yo me puedo oponer a un proyecto de Dios. Bueno, me quiero oponer, no me voy a poder oponer, porque Dios ya tiene un plan. Y el plan, uno de los planes de Dios en José es que José fuera rechazado por su propia familia. Y no solamente para llevarlo a finalizar un proyecto, sino también porque José necesitaba ser ejercitado en dolor, en soledad, en tristeza. José iba a experimentar el odio de su familia, de sus propios hermanos, e iba a sentir, hermanas, hermanos, en carne propia lo que es ser odiado por su propia sangre, por su propia familia. ¿Por qué no por algún vecino? ¿Por qué no por algún amigo, alguna amiga? No, mi hermana, mi hermano, porque de un amigo lo puedes ver de forma natural y dices, bueno, pues no me quiere, igual no pasa nada. Otros amigos me quieren, sí, pero de tu propia familia y casi todos tus hermanos, porque digo casi, porque Rubén fue de los que se oponía un poquito ahí a que José fuera muerto. Pero en realidad, hermanos, si algo nos duele a nosotros es que en nuestra propia familia pueda haber un rechazo. Pero pues a veces nos equivocamos, todos nos equivocamos, hermanas, hermanos, un día y yo he tenido testimonios de familia que dicen, no, pues es que yo no quería ni a mi hermana, no quería ni a mi hermano y pues yo no sabía y que mi padre y que mi madre. Punto. Entonces, experimentar
de parte de tu familia, es un proceso difícil, es un proceso que duele, pero al final, hermanas, hermanos, es un proceso que tenemos que llevar todos, prácticamente los que queremos servir a Dios en algo, tenemos que llevar un proceso, y a veces ese proceso va a costar y va a doler. Y si Dios sabía que para ese proceso y para él lograr su objetivo a través de José, si él sabía que sus hermanos le iban a estorbar, pues los iba a tener que quitar a un lado y los iba a tener que levantar contra él también. Porque Dios estaba forjando un proyecto, un plan que sus hermanos no entendían, porque no había visión tal vez, y mire, por eso le digo que a veces, hermanas, hermanos, hasta dentro de la familia o dentro de la misma iglesia puede suceder, porque yo le voy a decir algo, mis hermanas, mis hermanos. Jacob era un hombre temeroso de Dios, un siervo de Dios, y sus hermanos tenían conocimiento de Dios, y que también debería de haber temor de Dios. Tenían conocimiento, mas sin en cambio, hermanas, hermanos, la envidia, ¿sí? El coraje, el rencor, el celo, los hizo actuar de forma equivocada. Pero bueno, ese sentimiento tal vez Dios lo permitió porque él necesitaba sacar a José de entre en medio de su familia. Y si Dios ve y Dios ha puesto su mirada en ti y él sabe que tú eres un instrumento, él va a quitar de tu vida lo que te va a estorbar, mi hermana, mi hermano. Y además que mi pastor, pero es que cómo va a quitar a mi esposo, a mi hijo, es que no es que Dios te lo quiera quitar. Y que si son cosas que te estorban, tú debes de saber que tú tienes que dar una prioridad al ministerio de Dios. Es como cuando Cristo dijo, voy a ir también en el próximo día, voy a ir a ese tema de a quién debemos de aborrecer, y no es que, como dice Cristo, todo aquel que no dejare padre, madre e hijos por causa de mí, no es digno de mí. Entonces, no es que Dios te diga, aborrece a tu familia, ya no la quieras más, no, es que tienes que poner por encima de todo, y por encima de todos, hermana, hermano, el trabajo de la obra de Dios. Y lo de tu familia, lo de tus hijos, lo de tus padres, lo de tus hermanos, tus bienes y todo lo que está a tu alrededor, el Señor lo va a acomodar de acuerdo a su voluntad. Porque luego la Biblia se malinterpreta y se maneja siempre, hermanas, hermanos, a veces la manejamos a nuestra conveniencia. Usamos textos para condenar, usamos textos para que sean textos a nuestro favor, pero en realidad no vemos más allá. Vemos el texto, no vemos el proyecto de Dios, vemos la escritura, vemos el texto, vemos la palabra, pero no, dentro de esa palabra no vemos el proyecto de Dios. Y si yo no estudio, por ejemplo, si yo no estudio toda la historia por lo que pasó José, lo que Dios hizo con él, si yo no lo estudio, yo me voy a quedar ahí, por ejemplo, ahorita en la parte que leímos, yo me voy a quedar, oye, los hermanos de José lo vendieron y echaron mentiras, le echaron mentiras a su padre que algo malo le había pasado, le llevaron la túnica y su papá sí, pues reconoció la túnica, la había ensangrentada y dijo, sí, alguna bestia mala lo devoró. Y ahí me quedo, pero no me voy a dar cuenta del proyecto maravilloso, grande y poderoso que Dios tenía con la vida de José, mi hermana, mi hermano. Porque así como le dije yo hace, José es un tipo de Cristo, también Dios lo utilizó para salvar a su familia. Como Dios lo llevó, hermanas, hermanos, como esclavo encadenado a un lugar desconocido, donde claro, se empezó, él ya cuando llegó a ese lugar y se sintió solo, empezó a estar solo. Hay veces que tenemos que experimentar la soledad, pero no nos gusta, no, ya que el pastor dice que vaya yo y que me ponga en oración y qué voy a hacer y quién va a atender acá y quién va a atender allá y que mi familia, y a todos le ponemos una negativa, mis hermanas, mis hermanos, a todos le ponemos negativo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no estamos en el canal de Dios. No estamos en el proyecto de Dios, o sea, no queremos entrar al proyecto de Dios. No es que Dios no quiera ponerte, Dios
con la mano en la cintura te pone, te quita y hace lo que es su sagrada y poderosa voluntad. Pero si nosotros no queremos, si nosotros no nos prestamos, si nosotros no tomamos en serio, mis hermanas, mis hermanos, si yo dejo ese nombre, si yo dejo ese apellido, si yo dejo ese yo, si yo dejo ese orgullo, esa soberbia, esa vanidad, hermanas, hermanos, voy a ser un instrumento apto, útil para la obra de Dios. Pero como le digo, a veces el problema no es, yo realmente, mire, yo lo diré y lo seguiré diciendo hasta que me muera. A veces el problema no es Dios, a veces el problema no es ni la gente, a veces el problema no es ni el mismo diablo. A veces el problema somos nosotros mismos, con ese orgullo, esa altivez, esa soberbia, esa vanidad que impera dentro del corazón. Y qué tremendo, hermanas y hermanos, porque el corazón sigue siendo una puerta cerrada para la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando hay esa actitud que la dejamos ver a todo mundo, nomás nosotros no nos damos cuenta que estamos despidiendo esa actitud. Hasta en eso ignoramos o somos ignorantes de que no nos damos cuenta. Toda la gente se da cuenta de mi actitud, menos yo. Y creo y pienso y siento que a toda la gente engaño con decir que Dios me está usando, que Dios me está haciendo esto, que Dios está haciendo esto conmigo y que Dios me dice y que Dios me lleva y que Dios me trae, que Dios me pone, que Dios me quita. Con eso, hermanas, hermanos, no vamos a convencer a Dios. Podemos convencer a la gente, tal vez, algunos, no a todos, porque muchos son espirituales y se dan cuenta de la actitud. Pero a Dios, hermanas, hermanos, por favor, dejemos eso. ¿Qué hay de la presencia de su Santo Espíritu? Y volviendo un poquito al tema, me salió un poquito del tema, pero porque también impera en nosotros, hermanos, cuando tenemos esa actitud. Si Dios, por ejemplo, en una congregación pone a alguien con esa actitud que no tenemos, inmediatamente vamos a ser de los primeros que vamos a estar en contra. No, es que, porque ella, no, que porque él, pues que no estoy yo aquí también. Pero pues cuando se te dice no lo quieres hacer, quieres hacerlo cuando tú dices, ni modo, así como Dios no detiene sus proyectos, pues tampoco podemos detenerlo nosotros. Y a veces somos estorbo, como los hermanos de José. Si iban a ser un estorbo, iban a estorbar en el ministerio, iban a estorbar al proyecto de Dios. O si la comodidad, si Dios te va a sacar de la comodidad, también tenemos ese tema de Abraham y de algunos otros siervos de Dios que tuvieron que salir de la comodidad para que Dios los preparara y los hiciera personas, hermanas, hermanos, de gran bendición para otros. Así como usó a Moisés en el proyecto de la salida, en el proyecto de la liberación del pueblo, así como usó a Abraham para que Abraham fuera ese tronco, esa raíz, hermanas, hermanos. Le dijo Dios, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Y hasta hoy. Entonces, Dios te tiene que sacar de la comodidad. Pero pues a veces no queremos ni siquiera ir a visitar, no queremos a veces ni siquiera ir a un culto unido. Nos negamos, somos de la negativa. Vamos a establecer una corporación que se llame La Negativa. Esa corporación va a ser La Negativa. Oye, pues que vamos a ir a taxi, pero no le digas a La Negativa porque La Negativa no va a querer ir a ningún lado. Porque es como ella dice, como él quiere, como ella quiere, como él le gusta, como ella le gusta. Si no, no es, si no, no hay. Y se detienen, muchas personas se detienen hasta por causa de esas otras. Y pues que a lo mejor él no quiere y nos convertimos en piedras de tropiezo para los proyectos de Dios. ¿Se imagina usted? Que pensamos que estamos en contra del pastor o de un líder de la iglesia y estamos en contra de los proyectos de Dios. Nos ponemos en contra de los proyectos de Dios. José fue llevado, hermanas, hermanos, fue llevado como esclavo por unos madianitas mercaderes a Egipto. Y ahí sirvió, después de haber sido procesado con ese dolor, con esa tristeza,
después de haber sido procesado por Dios a través de ese terrible acto que hicieron sus hermanos contra él. Entonces, pues Dios, hermanas, hermanos, Dios tuvo que permitir que José pasara por esta adversidad, tuvo que ser pasado por el fuego, por la tristeza, por la soledad, porque Dios lo estaba preparando para un proyecto grande. Y en este programa de radio, hermanas, hermanos, yo en mi corazón sentí que hablar de José era como darle una continuidad a la predicación que tuvimos ayer, relacionado con la vida de esta mujer. Y Rahab, la mujer ramera, que muchos conocen así, pero es como una continuidad, hermanas, hermanos, y veo como yo sé que esta mujer había sido cuestionada, criticada, señalada, era un mal ejemplo, era una mujer de una reputación pues no deseable, y mucha gente me imagino que la rechazaba, y nunca nadie se daba cuenta o se dio cuenta que esta mujer estaba dentro de los proyectos de Dios. ¿Y así José dentro de un proyecto maravilloso de Dios? Porque Dios siempre piensa más allá de nosotros. Dios tiene planes y proyectos mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y así es, hermanas, hermanos. Entonces, al ser él llevado como esclavo a Egipto, dice la Biblia que sirvió en la casa de Potifar, un jefe de la guardia de ahí de Faraón, y que todo lo que él hacía, hermanas, hermanos, Potifar era prosperado en todo. Pero llegó un bendito día en que la mujer de Potifar puso sus ojos en él y deseó estar con él, lo quiso seducir en pocas palabras, mas José no accedió y se causó problemas por no haber accedido a los deseos malintencionados de esta mujer. ¿Y qué pasó? Fue acusado falsamente, así como tú vas a ser algún día vas a ser acusada o acusado falsamente por alguien. ¿Por qué? Simplemente porque le caes mal, o porque no te puede ver, o tal vez porque tú siente que es un estorbo para sus planes o sus proyectos. Pero en realidad, si Dios ya puso su mirada en ti, si Dios ya tiene un proyecto contigo, un plan contigo, nada ni nadie lo va a poder interrumpir. Dice que siéntete contento si nadie te quiere, si te rechazan, o si alguien te hace bullying o se burlan de ti, lo que sea. Tú siéntete contento, porque puede ser que tú eres ese instrumento que Dios está preparando para hacer algo importante en la vida de otras personas. Así es, así de fácil. Y es prosperado Potifar. Entonces pues llega un bendito día en que esta mujer pone sus ojos en él, y de ahí fue acusado falsamente por ella y fue llevado al calabozo. Y aún estando dentro del calabozo, Dios lo usó para que hallara gracia delante del jefe de los carceleros ahí en el calabozo donde él estaba, y fueron los proyectos de Dios, continuaron los proyectos de Dios en José, aún estando preso en un calabozo. Pero acuérdate del apóstol San Pablo, de Silas, de Juan, como Juan fue exiliado en la isla llamada Patmos, y oye, hermano, escribió ese precioso, escribe varias cartas y libros, pero ese precioso libro de la Revelación, de Apocalipsis. Y a veces nosotros, cuando estamos pasando por una dificultad, no pensamos en lo espiritual, estamos llorando, quejándonos, lamentándonos. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué no se lo hiciste al pastor? Si el pastor, ¿qué? ¿Y por qué no lo hiciste para allá? ¿Y que porque a mí? Hermana, hermano, date cuenta que Dios necesita procesarte. Date cuenta que Dios necesita trabajar con esas áreas para que tú
saques de tu vida todo lo que te estorba, todo estorbo que está en tu vida. Dios va a tratar y va a buscar la forma de cómo erradicarlo de ti, sacarlo de ti para poder lograr su propósito en ti, porque si no eres una persona preparada, una persona llena de la presencia de Dios, una persona llena del poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, no vas a poder ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso Dios necesita prepararte, Dios necesita procesarte, Dios necesita erradicar de ti todo estorbo, todo aquello que te va a sacar, hermana, hermano, del proyecto de Dios. Dios necesita quitarlo, hacerlo a un lado, va a quitar de en medio todo. Pero en ocasiones, hermanas, hermanos, somos tan obstinados que no queremos ni siquiera el proceso. No nos gustan los procesos. Y a veces no entendemos, mientras más fuerte sea la prueba, más fuerte va a ser tu ministerio. Mientras más grande sea la lucha, más grande va a ser tu ministerio, el propósito de Dios en ti. Mientras más dura sea la prueba, mientras más dure la prueba, más poder, más autoridad habrá en tu ministerio. Pero no lo entendemos. Ay, pastor, es que yo sufro. Pastor, es que a mí me dejaron. Pastor, es que yo fui abandonado. Nadie me quiere, todos me rechazan. Oye, gózate, alégrate, ponte contenta, ponte contento. Porque eres, aparte de todo, eres bienaventurada, eres bienaventurado. Y lo más importante, que puede ser que ese sea el proceso de Dios en tu vida para hacer de ti un instrumento útil en las manos de Dios. Pero pues si no le queremos hacer caso al pastor, pues menos le vamos a hacer caso a Dios. Si no obedecemos al que vemos, ¿cómo vamos a obedecer al que no vemos? Aunque lo gritemos a los cuatro vientos, y, no, yo sí obedezco a Dios. No es cierto, por eso Dios te puso personas, líderes. ¿Usted cree que Dios se equivocó al poner a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Usted cree que Dios se equivocó al usar a Elías, a Eliseo? No, mi hermana, mi hermano, esas actitudes son actitudes de gente inmadura que aún teniendo años en el camino de Dios, años en el camino de Dios, todavía andan con esa actitud inmadura. Y personal, porque son actitudes personales, ni siquiera a veces son cosas que estén ahí por causa de otras personas. Es personal, hermanas, hermanos. Depende de uno, depende de nosotros. Y me voy rapidito, mire, cómo es que se va el tiempo, cómo José, bueno, batalla con el problema de la esposa de Potifar y es llevado a la cárcel. Y ahí estando adentro de la cárcel, hermanas, hermanos, pequeños rapiditos, él interpretó el sueño del copero y el panadero. Y tal y como sucedió, tal como lo interpretó, así sucedió, mis hermanas, mis hermanos. Entonces, cuando el faraón tuvo ese sueño terrible de aquellas 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y se acordó aquel hombre y le dijo Faraón, oye, allá estando en el calabozo, un hombre interpretó mis sueños, ¿sí? Entonces, el sueño de Faraón fue interpretado. Y Faraón, estando José en el calabozo, de un día para otro, se convirtió en un hombre importantísimo, ¿sí? Importantísimo, porque Faraón lo puso como segundo hombre en toda la tierra de Egipto. Y me estoy yendo rapidito, hermanas, hermanos, no me detengo mucho, ¿sabe por qué? Porque quiero llegar a la conclusión del cómo la vida de una persona puede ser procesada, y cuando esta persona es procesada por un proyecto de Dios, un día Dios va a cumplir su propósito en esa persona.
aunque haya sido odiada, aunque haya sido rechazada, aunque nadie diera un peso por ella o por él, aunque todos dijeran, no, hombre, ¿qué va a hacer? Yo recuerdo, hermanas, hermanos, que mi madre muchas veces me gritó a mí que yo no servía para nada, que yo no era nada, que no iba a hacer nada, que no. Y créame que yo me la creí. Yo viví mucho tiempo con este complejo de inferioridad, mucho tiempo, hasta que un día vino Cristo a mi vida y me dijo, tú, siendo lo que eres, para mí, vales mucho. Por eso di mi vida por ti. Y ya me cuenta que como que, ¡pum!, como que se destapó algo y dije, soy importante. A pesar de mis defectos, de mis errores, a pesar de esta vida que he llevado tan tristemente apartada de Dios, algo Dios vio en mí. Me propuse a buscarlo y hacer el esfuerzo y a luchar para que Dios me ayudara a cambiar mi vida. Porque algo le digo, usted no quiere cambiar, Dios no lo va a cambiar. ¿Usted quiere? Dios quiere. Que a veces pensamos y queremos dejarle todo el trabajo. No, es que no he cambiado porque pues a lo mejor Dios sabe. Dios sabe. No, mi hermana, mi hermano, Dios sí sabe, sí, lo sabe y lo sabe todo. Tienes razón en ello. Pero el cambio Dios lo hace cuando tú le permites a Dios que Él haga el cambio en ti. Mientras no. Así yo va a rampe, así venga el mejor profeta, el mejor predicador, el hombre más ungido de todo el planeta Tierra. Y si está en ti, tú no vas a cambiar. Si tú no quieres, no va a pasar absolutamente nada. Aquí es de que queramos, de que ya soltemos ese morral de cosas que tenemos ahí cargadas, como el orgullo, la soberbia, la vanidad, la altivez. Sí. Todo eso, la falta de amistad, de entendimiento, la falta de amor, de confraternidad. Hay gente que no quiere confraternizar con las iglesias. Va al culto, ahí nos vemos ya. Se olvida de toda la iglesia toda la semana y hasta que va al culto y ahí está en la iglesia. Pero tremendo, hermanas, hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. ¿Y por qué no hemos crecido? Pues porque no queremos crecer. Ese es simple y sencillamente esa es la razón. Pues si tú quieres, Dios quiere. Y mire cómo José, a pesar de lo que pasó, de lo que le estaba pasando, no veo yo en la Biblia que diga que él renegó y dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero saber nada ni de mis hermanos, ni de mi familia, ni de ti, ni de nadie. Ahí nos vemos y agarró para el desierto. No, mis hermanas, mis hermanos. Siguió callado. Y me acuerdo de esa palabra de Isaías cuando se refiere a Jesucristo, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Por eso identifique cómo las situaciones que vive José es como un tipo de Cristo. Porque al paso del tiempo, mis hermanos, Dios lo exaltó y lo puso, ¿sí? Después de Faraón, siendo en aquel tiempo la potencia mundial, el país tal vez más poderoso o el país más poderoso del mundo, de la época, de la era, un hijo de Dios, ¿sí? Un proyecto de Dios estuvo ahí como la persona más importante después de Faraón. De hecho, Faraón le delegó a él toda la responsabilidad. Dijo, ¿qué? Dijo, habrá otro hombre más sabio que tú que tome control sobre nuestros negocios, ¿Se imagina usted, hermano, cómo tuvo que pasar un proceso tan terrible? Y ahí no termina el proyecto, hermanas, hermanos. Ahí no termina el proyecto. El proyecto de Dios no solamente era enaltecerlo y exaltarlo por sobre todos sus hermanos y sobre toda la nación de Egipto. El proyecto de Dios en José también era salvación, porque no solamente salvó de la hambre a ese país importante, mis hermanas, mis hermanos, supo que tenían que guardar alimento mientras esos 7 años de abundancia de las vacas gordas, tenía que haberse guardado alimento una y otra vez, estar almacenando alimento para que cuando viniera el problema de los 7 años de las vacas flacas, o sea, 7 años de escasez, habiese guardado en los 7 años de abundancia ración para poder subsistir y vivir en los 7 años de escasez. Y ahí no nomás salva de una hambruna
a una nación que no es de Dios o no era de Dios, sino que también salvó, hermanas, hermanos, a la nación, a su padre, a su madre, a sus hermanos, al pueblo de Israel. Mis hermanas, mis hermanos, los salvó de una hambruna. ¿Se imagina usted? El proyecto de Dios perfecto. ¿Sí? Y los hermanos andaban vendiendo a José no sabiendo que un día tenían que depender de él. Y otra cosa que yo estaba recordando cuando Dios le dice a Abraham, ¿se acuerda? No sé usted que ha leído la escritura, de que Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu pueblo será esclavo por más de 400 años o por 400 años. Y dice, pero yo los voy a librar. O sea, Dios le da la profecía y cómo a través de José ese pueblo se introduce a Egipto y ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer. Llega un buen día en que Faraón, el hombre que puso a José, bueno, él pues muere y entonces las otras generaciones empiezan a esclavizar a los hebreos o al pueblo de Israel, los empiezan a esclavizar hasta que pasan esos 400 años y entonces Dios cumple su promesa y su profecía y también a través de Moisés viene y lo saca de la esclavitud de Egipto, pero con otro propósito, otro proyecto que bueno, ya ese es otro tema, el de la salida del pueblo de Israel. Dios tiene un propósito, sí, llevarlos a la tierra prometida, llevarlos a Canaán, a la tierra prometida, pero hay un propósito más específico y más poderoso, hermanas, hermanos. Dice, oye, pues qué tan poderoso. Bueno, fue poderosa la salida del pueblo y la llegada de los que pudieron llegar a Canaán, ¿no? Porque no todos llegaron por su ingratitud, por su corazón obstinado, por su falta de obediencia y por la poca fe. Hermanas, hermanos, Dios, así alguien te diga que no, si Dios ya dijo que sí, Dios va a lograr su propósito en ti tarde que temprano. Si es de que no te detengas, no des marcha atrás, sigue adelante, porque si Dios ya puso tu mirada en ti, Él te va a llevar, solamente obedécelo, solamente créele, solamente pégate de su mano y Dios, el día menos pensado, te va a poner en ese lugar donde Él planeó ponerte. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Espero que nos podamos escuchar el próximo jueves, 10 de la mañana o 11, tal vez cambie el horario, pero aquí con el favor de Dios estaremos al pendiente. Dios les bendiga, mis amadas hermanos, cuídense mucho. Pastor Bernardo Martínez le dice, cuídese mucho y que Dios me lo bendiga.